Muy bien, pues entonces vamos a empezar. Lo que me gustaría hablar esta noche es sobre algo que se puede encontrar pues como algo útil para las personas que se dedican a aplicar Reiki como terapeutas y que no han hecho el curso de terapeuta de Reiki profesional en la federación o en la fundación, y eso es cómo usar una ficha. O sea, cómo usar una ficha para mantener un registro de lo que pasa pues en tus terapias de Reiki. Entonces voy a grabar, bueno, estoy grabando esta aula y la voy a subir a la web de formación.federeiki.es, a nuestra aula virtual, y debajo de esta grabación voy a poner un PDF que todo el mundo puede descargar, que será una ficha en blanco que puedes imprimir y después usar. Así que vamos allá. Entonces, pues, ¿por qué es importante usar una ficha cuando estás dando una terapia de Reiki? Bueno, pues varias razones. Primero, más que nada por imagen. Al fin y al cabo, si estás haciendo algo pues profesional, lo suyo sería pues comportarte como un profesional, y cualquier profesional mantiene un registro de lo que está pasando con su paciente. Pero va mucho más allá de simplemente pues, la imagen. Cuando mantienes un registro de lo que está ocurriendo con tu paciente, pues eso te permite, por ejemplo, ver los progresos del paciente o ausencia de progreso del paciente, y eso te permite pues usar el historial de lo que está ocurriendo en las sesiones pues para mejorar la atención que estás dando al paciente. Cuando hay una ausencia de progreso en el paciente, pues también puedes ver las áreas en donde te estás concentrando para quizás pues cambiar de enfoque. Otra utilidad muy grande es cuando el paciente no percibe su proceso de sanación. Muchas veces tenemos como seres humanos la tendencia a fijarnos en lo negativo, a fijarnos en lo que no funciona, en lugar de fijarnos en lo positivo, en lo que hemos conseguido. Entonces alguien pues con un dolor crónico, por ejemplo, después de varias sesiones de Reiki te dirá, ay, pues sí, pues todavía me duele. Y tú le dices, sí, pero ¿dónde? Bueno, pues en la base de la columna. Y tú le dices, sí, pero y los omóplatos, por ejemplo, que aquí en mi ficha pues tengo pues que te dolían también los omóplatos cuando empezaste, no solamente la base de la columna. El paciente dice, bueno, la verdad es que sí, ya no me duele. Bien, pues eso es un progreso. Entonces, o tienes muy buena memoria, o vas a necesitar alguna manera de catalogar los progresos de la persona. Y aunque tengas muy buena memoria, si llevas 6 meses dándole Reiki a una persona, pues ya tienes que tener una memoria fotográfica para acordarte de todo lo que ha pasado. También otra utilidad de la ficha es para servirte a ti como una comprobación de lo que tú estás haciendo, pues por ejemplo coincide con las percepciones del paciente. Que eso ya lo veremos más adelante cuando examinemos exactamente pues cómo se usa la ficha. O sea que realmente mantener una ficha es muy útil, y es algo que trabajamos, como digo, mucho en el curso de terapeuta de Reiki profesional. Profundizamos mucho en cómo usar la ficha. Hoy vamos a dar pues un breve repaso porque no da tiempo para profundizar, pero nos puede dar una idea de para qué sirve pues una ficha de paciente. Así que vamos a ver la ficha de paciente que yo uso aquí en la fundación y en la federación, en el curso de terapeuta de Reiki profesional. Para nada es la ficha que se debe usar. Quiero decir que tú puedes hacer la ficha que a ti te da la gana, la ficha que mejor te parezca. Yo te ofrezco una alternativa, una posibilidad, y de allí pues puedes crear la tuya o usar la que voy a subir a la web. Así que vamos a echar un vistazo. La ficha de paciente. Vamos a volver a nuestra ficha de paciente aquí, donde la tengo. Y como dije, es importante pues tener esta portada en blanco para la confidencialidad de los datos del paciente. Así que vamos a mirar ahora la primera hoja que tiene los datos básicos del paciente, que sería aquí.
Pues lo típico, nombre, apellidos, edad, fecha de nacimiento, teléfono, profesión, dirección, correo electrónico. Y aquí siempre pongo la fecha de la primera visita, porque yo puedo tener pacientes que llevan años viniendo y es útil saber pues cuándo fue la primera vez que vinieron. Y el número final de visitas, o sea, cuántas sesiones han asistido, la causa de la finalización de la terapia, que puede ser pues varias razones, porque han hecho el curso de Reiki, o porque se han puesto bien, o porque han fallecido, o simplemente pues desconocido. Siempre pongo mi evaluación personal aquí, que es una breve nota con mi opinión personal. Y aquí pongo el motivo de la consulta. El motivo de la consulta, la manera que yo siempre empiezo una terapia con un paciente nuevo, es simplemente una pregunta. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y a partir de ahí lo que me cuenta el paciente es lo que yo suelo escribir ahí abajo en motivo de consulta. Y aquí en el tratamiento, pues suelo poner qué enfoque voy a tener. Lógicamente va a ser Reiki, pero puede ser que le voy a aconsejar otras cosas. Le voy a aconsejar, pues por ejemplo, coherencia cardíaca, que algo que funciona muy bien. O incluso puedo decirle, pues que considero que la acupuntura le ayudará o una terapia psicológica. Y aquí es donde pongo eso. Después, aquí tenemos diferentes apartados para diferentes temas. Infancia, aspectos emocionales, aspecto laboral, qué ha dicho su médico, o sea, cuál es el si hay uno, y la medicación que está tomando. Entonces, es importante matizar que aquí solo escribo algo si el paciente me dice algo al respecto. Quiero decir que no es necesario rellenar toda la ficha. Desde mi punto de vista, Reiki es una terapia de autosanación, por lo cual yo me voy a basar en lo que el paciente, lo que yo intento sacarle. Si el paciente dice, no, yo vengo porque tengo un poco de estrés, y le pregunto, muy bien, pues algo más, no, pues ya está. Ahora, si el paciente me viene y dice, bueno, yo vengo porque tengo algo de estrés, porque cuando yo era niño, pues era un chico muy nervioso, entonces allí en infancia pues pondría pues nervioso cuando era pequeño. Y lo mismo con el tema emocional. Si el paciente me comenta cuál es su emoción principal, dice pues mira, pues acaba de morir mi madre y siento muchísima rabia, pues entonces yo escribiré ahí pues emoción principal según el paciente, rabia. El tema laboral también puede ser importante. Un agente de bolsa, por ejemplo, pues puede tener una causa de estrés con su trabajo. En cambio, pues alguien que no tiene un trabajo estresante, pues no. Así que si la persona me comenta que considera que su dolor de espalda viene porque se pasa muchas horas en una mala postura, pues entonces ahí escribiría pues el laboral pues considera que su dolor de espalda es debido a su mala postura en el trabajo. Aquí donde pone médico pues es donde pondría la definición según la medicina alopática, o sea lo que ha dicho el médico, si es que ha dicho algo. Y aquí medicación es bastante importante, la medicación que el paciente está tomando. ¿Por qué? Pues porque va progresando, hay cierta medicación que hay que tener controlada para que el paciente pueda empezar a dejarla poco a poco. Y también al revés, hay algunos tipos de medicamentos que el paciente bajo ninguna circunstancia debe dejar si no está siendo seguido de cerca por el profesional que recetó la medicación. Entonces es importante pues apuntar qué es lo que está tomando la persona en términos generales, o sea que no tienes que apuntarte exactamente la marca comercial y los miligramos al detalle, sobre todo con gente mayor pues necesitarías una hoja entera solamente para apuntar la medicación que están tomando, pero es interesante saber en términos generales qué es lo que está tomando. Pero vuelvo a decir, toda esta ficha yo la relleno según la información que me da el paciente. Si no me dice nada, entonces no pongo nada. Por lo cual, si no me habla de su trabajo, pues no pongo nada
en laboral. Si no me habla de su infancia, pues no pongo nada respecto a la infancia, porque mi propósito es empoderar al paciente para que el paciente me hable de lo que él considera que necesita compartir conmigo. Y parte de su proceso de aprendizaje, digamos, es darse cuenta de lo que tiene que compartir conmigo para que yo le pueda ayudar, y lo que no. Y eso tiene que venir de él. No es algo que yo debería sacarle. ¿De acuerdo? Así que eso es la primera hoja, la que se recogería los datos en la primera entrevista. Así que vamos a ver ahora lo que es la ficha de la sesión en sí. Entonces, la ficha de la sesión en sí está dividida en dos partes. Esta parte es la que relleno después de la sesión, y esta parte de aquí es la que relleno en la siguiente sesión para que me cuente qué ha pasado entre sesión y sesión, porque es algo que siempre debemos matizar a los pacientes, y el hecho de que Reiki es una terapia progresiva y el efecto de Reiki no termina cuando el paciente se levanta de la camilla. O sea, Reiki sigue haciendo su trabajo a lo largo de la semana. Entonces, si hemos espaciado las sesiones de semana en semana, pues es interesante tener una breve conversación con el paciente para que te cuente un poco, pues, sus percepciones respecto a lo que ha ocurrido durante la semana, por si puede achacar algo al Reiki. Y eso te da una oportunidad para interpretar lo que él ha sentido, para ver si es relevante para su proceso de sanación y le puede ayudar en su proceso de sanación. Entonces, esa parte de abajo, aquí, es la que, como digo, rellenaríamos después, al comenzar la siguiente sesión. Vale, pues vamos a concentrarnos en esta parte aquí, que es la que rellenaríamos durante la sesión en sí. Primero, vamos a entrar en el muñequito, aquí. Voy a ponerlo en pantalla para que se vea más grande. Eso es. Aquí es donde yo suelo escribir y apuntar, pues lógicamente, las zonas donde he aplicado Reiki. Aquí tenemos los chakras ya dibujados, pero no solamente los chakras. Por ejemplo, si la persona se viene quejando de un problema hepático, que le duele el hígado, pues lógicamente aquí yo pues trazaría un círculo para señalar que he dado Reiki pues al hígado. Entonces yo lo que haría es, por ejemplo, si me viene con un dolor de hombro, pues haría un círculo aquí indicando que he dado Reiki lógicamente en el hombro. Así que suelo trazar círculos alrededor de las partes donde más Reiki he dado, que puede ser, como digo, un chakra, puede ser un órgano o puede ser pues una parte del cuerpo. Suelo variar el tamaño del círculo dependiendo del tiempo que he canalizado hacia esa parte. Si me he pasado la sesión entera dando Reiki al corazón, pues aquí pongo un círculo bien grande para indicarme que es aquí donde pasé el tiempo, el tiempo más largo de la sesión. También otra utilidad es señalar dónde la energía ha fluido entre un punto y otro. Por ejemplo, si he dado Reiki al tercer chakra y he notado que la energía fluía entre el tercer chakra y el quinto, pues aquí pondría un círculo, pondría otro círculo y lo que haría es unir los dos círculos con una línea o una flecha para indicar que la energía se estaba moviendo. O, por ejemplo, si la persona ha liberado mucha ira aquí del segundo chakra mediante gritos y llantos, pues quizás haría un círculo alrededor del segundo chakra y después una línea hasta la garganta, y aquí escribiría liberación, llantos y gritos, por ejemplo, ¿sí? O liberación llorando, lo que haya ocurrido durante la sesión.
Otra cosa que puedo hacer es, puedo usar flechas para indicar el flujo de la energía. Por ejemplo, si he notado que ha habido una liberación muy grande del corazón y ha liberado esa energía a través de los brazos y las manos, que es algo que suele ocurrir, entonces pues aquí yo pondría flechas en los brazos apuntando hacia afuera, indicando que ha tenido una liberación. O más abajo, si yo he notado que al final de la sesión pues ha soltado mucha energía por el chakra base, pues entonces también aquí pondría unas flechas apuntando hacia abajo, indicando que ha liberado mucha energía a tierra. Por lo cual también, como digo, puedes usar flechas. Otra utilidad que tiene la ficha es para contrastar lo que tú has sentido con lo que ha sentido el paciente. Por ejemplo, imagínate que tú estás dando Reiki y tú percibes que hay un bloqueo muy grande en el plexo solar. Entonces dedicas mucho tiempo al plexo solar y tú al finalizar pues trazas un círculo alrededor del plexo solar y le preguntas al paciente después de la sesión, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la sesión? Y el paciente dice, puf, fue impresionante, sentí una presión tremenda en el plexo solar y después sentí como algo se iba. Entonces lo que yo hago es que pongo un tic aquí, un tic. ¿Por qué? Pues porque así es mi manera de confirmar que lo que ha sentido el paciente es lo que he sentido yo. Y es muy útil para mí para comprobar que lo que estoy haciendo pues es acertado. ¿Vale? Bien, entonces aquí, en este espacio que podemos ver en la pantalla, suelo poner mis comentarios personales respecto a lo que considero que ha pasado. Puedo poner, pues, por ejemplo, pues mucha resistencia por parte del paciente, ¿sí? Puedo poner, pues, vibración grande del tercer chakra. También puedo apuntar lo que ocurrió en términos de eventos. Entonces, si el paciente, como dije antes, se echa a llorar, pues puedo poner, pues, llanto. Otra cosa que suelo hacer es que si dedico mucho tiempo a una parte fuera de lo normal, también lo suelo... imagínate, por ejemplo, que de repente pues siento muchísima necesidad de dar Reiki a la cabeza y me dedico 20 minutos a dar Reiki a la cabeza. Pues entonces lo que haría es que pondría un círculo bien grande aquí y aquí escribiría 20 minutos con una exclamación. Para recordarme que realmente que pasé mucho tiempo dando Reiki a poner pues, llanto, ¿vale? Uy, otra... A ver, perdón, se me ha... Bien, pues ahora parece ser que finalmente estoy transmitiendo bien, que se bloqueó temporalmente, pero parece que vamos bien ahora, de acuerdo. Entonces, pues sigo. ¿Dónde estaba? Así, esta parte aquí. Entonces, después a la derecha aquí tengo lo que son las sensaciones. Voy a mover mi ventana un momentito para que se vea bien esa parte. Eso es, aquí. En las sensaciones, aquí es donde suelo escribir lo que me ha contado el paciente. Entonces, si después de la sesión el paciente me dice, pues muy relajado, pues escribo aquí, muy relajado. O si me dice, pues me vinieron recuerdos de mi padre que murió. O sea, cualquier cosa que el paciente me cuenta es lo que yo suelo escribir aquí. También muchas veces pues uso el concepto de hacer un tic allí cuando lo que el paciente me dice pues confirman las sensaciones que yo he tenido. Aunque no sea energético. Por ejemplo, estoy dando Reiki y siento mucha tristeza y me viene la presencia de una energía masculina que identifico pues como una energía masculina con mucha carga emocional. Y al terminar la sesión, el paciente dice, pues sí, pues estuve pensando en mi padre durante toda la sesión, que le echo mucho de menos, etcétera, etcétera. Entonces pongo aquí pensando en padre y un tic aquí para confirmar
que lo que yo he percibido pues es correcto, que he percibido una energía masculina y etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo a decir que estos son ideas de cómo uso yo la ficha. No es necesariamente como tienes que usarlo tú. Tú puedes usar la ficha como a ti te parezca, simplemente pues te estoy dando pues unas ideas de cómo te puede ser útil usar la ficha del paciente. Pero estoy centrando la ficha que se me fue. Bien, entonces seguimos bajando y como dije antes, aquí tenemos donde escribimos lo que apunta, lo que te cuenta el paciente en la siguiente sesión. Entonces, la siguiente sesión, pues el paciente entra, se sienta y yo suelo preguntar, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? No le digo qué has sentido, porque lógicamente si el paciente no ha sentido nada, pues pensará que la terapia de Reiki pues no está funcionando, por ejemplo. Entonces simplemente ¿qué tal la semana? O ¿qué has notado? No le pregunto ¿qué has notado después de tu sesión? Tampoco lo hago, por la misma razón, porque eso puede indicar que tiene que sentir algo. Simplemente siempre hago un comentario lo más general posible y apunto lo que él me cuenta aquí. ¿Bien? Otro truquito que uso es el siguiente. Vamos a abrir la página ahora y vemos la página entera y vemos que en la página entera pues hay 2 fichas para 2 sesiones. Entonces eso es bastante útil porque, bueno, primero ahorro papel, no contamino el medio ambiente tanto, pero también me es útil si le doy deberes al paciente de una semana para otra poder repasar los deberes que he dado. Por ejemplo, imagínate aquí en esta sesión le digo al paciente que tiene que ser consciente de la ansiedad que siente durante la semana. Pues aquí en la siguiente sesión escribiría ansiedad interrogante o deberes sentir ansiedad interrogante. Y en la siguiente sesión, cuando se sienta, le digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Y ¿pudiste hacer lo que te comenté de estar más en contacto con tu ansiedad? Y eso de nuevo, pues te da una continuidad y lógicamente, pues es muy profesional. Y ya para terminar, para mirar la ficha entera, vemos que tenemos la portada, los datos iniciales del paciente y 4 sesiones, o sea, 2 hojas con 4 sesiones. Y esto también es bastante útil porque en el caso que es lo habitual, que espaciamos las sesiones de una semana, de semana en semana, lo que solemos hacer es agrupar las 4 sesiones en un tratamiento. Entonces, un tratamiento es un mes y el tratamiento compone 4 sesiones. Y de esa manera pues podemos llevar la ficha. Bueno, pues ya está. Espero que ha sido útil esta pequeña charla sobre usar la ficha. Como digo, voy a subir esta grabación al aula virtual y que la podéis bajar de allí. Así que ahora pues voy a volver a la cámara web y voy a abrir la sesión para preguntas. Si tenéis preguntas a partir de ahora, pues ya podéis ponerlas en el chat. Sí, Jason, eso es lo que suelo hacer. Suelo agrupar las sesiones en la misma ficha, simplemente grapando más hojas. De hecho, también es un truco para saber cuántos meses ha estado el paciente contigo, porque si hay 3 grapas, pues significa que ha estado 3 meses, etcétera. Yo nunca abro una ficha nueva si el paciente vuelve después de un tiempo. Siempre guardo mis fichas. De hecho, el otro día estaba mirando un armario en la fundación y tengo fichas desde el 2002, que es cuando empecé a dar terapias de Reiki. Tengo más de 3000 fichas acumuladas
y en orden alfabético, y tengo algunos pacientes que llevan conmigo 5 o 6 años, mm, que de vez en cuando vuelven para una sesión de refuerzo, así que siempre guardo la ficha. Sí, efectivamente, en Jason lo que puedes hacer es el volver a lo que es la portada de la ficha, a volver a la parte de la ficha con los datos del paciente, como dije, y apuntar allí el cambio. Espera que abro la ficha otra vez y la enseño. Entonces aquí, por ejemplo, imagínate que es un diabético y aquí en la medicación pues pones pues X unidades de insulina al día. Y a medida que va recibiendo Reiki y va mejorando, pues reduce su necesidad de insulina. Entonces aquí pues lo tacharía y pondría la nueva dosis de insulina. O por ejemplo analgésicos, si está tomando pues X miligramos de un analgésico por un dolor crónico, a medida que recibe Reiki y va mejorando, pues también anotaría que se ha reducido la medicación, efectivamente.